Revelado, el sorprendente plan de un CEO millonario para transformar la vida de su hijo gay. La opulenta oficina de Carlos González se iluminaba con el reflejo de la Ciudad de México, pero su mente estaba atrapada en un torbellino. Con 45 años, había construido una carrera brillante, ascendido en el edificio imponente de una multinacional, mientras su imagen de líder fuerte y decidido brillaba en las galas de la alta sociedad. Pero nada de eso importaba, la verdadera batalla ocurría entre los muros de su hogar. Todo había cambiado desde que Diego, su hijo de 22 años, decidió vivir abiertamente como gay. La noticia, como un rayo, había desmoronado la paz precaria de una familia que parecía perfecta. Canas en sus sienes y un nudo en el estómago, Carlos recordaba las calles de su infancia, donde el miedo al rechazo lo había hecho construir un escudo de ambición. ¿Cómo lo puedo aceptar?, se cuestionaba mientras las palabras de su hijo resonaban en su mente. Las risas de su niñez parecían burlonas ante el desafío que enfrentaba ahora. No solo me asegura que puedo estar orgulloso. No puedo, pensaba, con la respiración cortada, como si cada palabra de Diego lo estrellara contra un muro de prejuicios y cuestionamientos internos. La noche de la discusión, gritos reprimidos y silencios cargados de dolor crearon un ambiente denso. Diego había tomado su decisión, y Carlos se vio atrapado entre el amor incondicional hacia su hijo y la necesidad de mantener un estatus que, en su mente, se desmoronaba a cada instante. No había escapatoria de la presión ejercida por colegas que lo miraban con desdén ante cualquier signo de debilidad. Las expectativas de la sociedad parecían dibujar un abismo entre él y Diego, y Carlos se hallaba inmóvil, incapaz de encontrar el puente que los uniera. ¿Qué dirán los demás?, se repetía, un murmullo aterrador. La ambición, el reconocimiento, todo lo sembrado por años parecía un castillo de naipes frente a la valentía de su hijo. La angustia crecía entre los lujos del departamento. La soledad de la exitosa carrera se convertía en desesperación. Una noche, mientras la ciudad vibraba a sus pies, Diego decidió irse. La imagen de su hijo en el umbral, con su mochila y una mirada de certeza, se grabó en su mente, y un retumbar de tristeza atravesó su pecho. Carlos, has perdido a tu hijo. Una afirmación terrible que resonaba sin cesar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Caminando por el departamento vacío, Carlos se dio cuenta de que el verdadero dolor no era la ausencia de riqueza, sino la falta de conexión. Debo hacer algo, se sorprendió pensando mientras una chispa de determinación comenzaba a surgir. Un respiro profundo lo llevó a investigar la vida de la comunidad LGBTQI. Durante horas, se entregó a las historias que habían sido opacadas por su dolor. Una mezcla de rabia y poder emergía en su interior, desafiando sus propias limitaciones y los juicios ajenos. El muro que había construido comenzó a resquebrajarse, dejando pequeñas grietas de entendimiento. Sin embargo, la inseguridad persistía. La presión era abrumadora, y aunque había comenzado a vislumbrar un camino, el eco de los prejuicios lo atormentaba. En los días que siguieron, Carlos se encontró absorto en este nuevo mundo, recopilando relatos y luchando con sus propios demonios, y su idea se empezaba a concretar. ¿Qué tal si cambio todo esto? Un evento, una voz poderosa, pensó, pero la ansiedad surgió a medida que definía su plan. ¿Qué pasaría si los ejecutivos se reían de mí? ¿Y si Diego no me perdona? Cada pregunta lo golpeaba, creando un caos interno.
La noche del evento se acercaba, y una nueva realidad se construía ante él, no obstante, la incertidumbre y el miedo aún lo envolvían. Con un corazón lleno de esperanza, se preguntaba si esta valentía podría ser suficiente para recuperar a su hijo y reclamar su lugar en un mundo que apenas comenzaba a entender. El día del evento había llegado. Carlos se miró en el espejo, notando las arrugas marcadas por la ansiedad y el estrés. Cada pliegue en su rostro parecía un recordatorio de la vida que había llevado hasta ahora, una vida enfocada en éxitos materiales, donde el sentimiento se guardaba bajo llave. Mientras ajustaba la corbata, sintió que la presión sobre sus hombros se volvía casi insoportable. Debía ser un líder, pero en este momento, el líder que debía mostrar era otro, un padre que merecía redención. Al llegar al edificio donde se celebraría el evento, el ambiente le resultó abrumador. Una multitud de rostros desconocidos conversaba animadamente, ajenos a la tormenta emocional que él enfrentaba. Con cada paso que daba, la sombra de sus temores crecía. ¿Qué pensará Diego si me ve así? La idea de su hijo lo persiguió mientras navegaba por la sala, temía el desprecio, la burla. Sin embargo, había algo más profundo en su interior, un deseo casi primal de despojarse del miedo y abrazar la verdad. Con micrófono en mano, el corazón le latía con fuerza. Decidió comenzar su discurso con una frase simple, pero poderosa: hoy me enfrento a lo que realmente soy. El murmuro de la audiencia se detuvo. Carlos sintió los ojos de sus colegas, aquellos que habían estado atentos a cada paso que daba, y la presión se intensificó. No soy solo un CEO. Soy un padre, y he fallado en entender a mi hijo. Sus palabras resonaron por el salón, y en ese instante, todas las miradas se transformaron. El efecto fue inmediato, pudo ver la sorpresa y el cuestionamiento en los rostros, pero también una chispa de interés. Continuó desnudando su vulnerabilidad, compartiendo su proceso de aprendizaje sobre la vida de la comunidad LGBTQI, sobre el amor incondicional que debía ofrecer a su hijo sin importar las normas que había seguido ciegamente. A medida que sus palabras fluían, empezó a sentir el poder de la transformación. La ansiedad que lo había atormentado comenzó a desvanecerse, dando paso a un sentido de propósito que no había tenido en años. No obstante, no todo fue fácil. Algunos murmullos de desaprobación surgieron entre la multitud. Un colega se atrevió a interrumpirlo. ¿Cómo te atreves a hablar de esto, Carlos? No es un tema de negocio. La voz llena de reproche hizo que su pulso aumentara, pero, en lugar de encerrarse en sí mismo, un fuego nuevo se encendió. Era hora de confrontar, de desafiar. Este no es solo un tema de negocios. Es un tema humano. Este es el futuro de las generaciones que vienen. Debemos ser parte de la solución. La tensión en la sala se hizo palpable, y Carlos sintió que el discurso se tornaba un campo de batalla personal. Aceptar la oposición fue como enfrentarse a un espejo, reflejaba sus propios temores sobre el rechazo. Sin embargo, en el momento de mayor presión, vio a una mujer entre el público, sosteniendo un cartón que decía: por el amor y la aceptación. Fue un momento revelador, no estaba solo, y su vulnerabilidad había resonado con otros que habían enfrentado batallas similares. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, pero no había certeza de si eran meramente por lo que acababa de compartir o por la valentía de mostrarse tan vulnerable ante un grupo que había evaluado cada paso de su carrera. En ese momento, mientras sonaba la ovación, Carlos se dio cuenta de algo fundamental: había cruzado un umbral. La aceptación de su hijo era solo el primer paso, ahora debía enfrentarse a la conversación más importante de todas, la que nunca imaginó tener. De regreso a casa, su mente giraba en torno a una sola pregunta: ¿está Diego escuchándome? Su corazón tamborileaba, anticipando la posibilidad de una confrontación que cambiaría su vida para siempre. ¿Podría su hijo perdonarlo? Pero antes de poder responder, un mensaje iluminó su teléfono.
Era un texto de Diego. ¿Podemos hablar en persona? La incertidumbre y la esperanza chocaron con fuerza. Sabía que este encuentro sería el verdadero momento de la verdad. Carlos se sentó en el borde de la cama, vislumbrando la imagen de su hijo en su mente. Diego siempre había sido una fuente de admiración, un niño sensible con un espíritu independiente. Sin embargo, su relación siempre había estado marcada por la incomprensión, el silencio y, sobre todo, por el miedo a ser decepcionado. Justo allí, en esa habitación iluminada por la luz tenue de una lámpara, contemplaba la trayectoria de sus decisiones, cada una como un ladrillo en un muro que a lo largo de los años lo había alejado de su hijo. El mensaje de Diego lo sacudió, obligándolo a entrar en una fase de reflexión intensa. ¿Cómo lo enfrento? Esa pregunta resonaba en su mente mientras sus pensamientos giraban y giraban, convirtiéndose en un torbellino de autoanálisis. Sabía que debía mostrarse vulnerable, pero en su interior se debatía entre la desesperación de un padre ansioso por ser comprendido y la necesidad de un profesional que buscaba control y respeto. Mientras se preparaba, su mente comenzó a planear diferentes formas de abordar la conversación. Quizás podría expresarle lo orgulloso que estoy de él. O quizás, debo admitir mis errores abiertamente, pensó. Sus constantes cambios de perspectiva reflejaban la lucha interna entre su deseo de ser un padre afectuoso y la inercia de un hombre que se había acostumbrado a mantener las emociones a raya. Finalmente, a medida que la hora de la reunión se acercaba, un destello de determinación brilló en sus pensamientos. Comprendió que había llegado el momento de dejar de lado los discursos pulidos y las palabras cuidadosamente elegidas. Diego merecía autenticidad, una conexión genuina que hablara desde el corazón. Voy a ser honesto, y, si es necesario, vulnerable, decidió con firmeza. Cuando el timbre sonó, su estómago se revolvió. La imagen de su hijo, en su mente, había desbordado el temor con la esperanza. La puerta se abrió lentamente y Diego apareció, mirándolo con los ojos brillantes, pero atisbando un rastro de melancolía. «Hola, papá», dijo Diego con voz temblorosa. «Hola, hijo». «Gracias por venir», respondió Carlos, tratando de no dejar que la ansiedad nublara su voz. Se sentaron en el pequeño comedor de la casa, la tensión era palpable. Carlos, en un intento por romper el hielo, comenzó a hablar sobre la reunión de la noche anterior y cómo había decidido ser honesto acerca de sus propias luchas. Al hacerlo, se dio cuenta de que no podía continuar hablando de sí mismo, el momento pertenecía a Diego. «Quiero saber cómo te sientes. Quiero entenderte», dijo, finalmente. Sus palabras evocaron una respuesta inmediata. Diego respiró hondo, sus ojos se encontraron con los de su padre. «No me siento aceptado», admitió, el peso de su voz profundizándose con la confesión. «Siempre he sentido que no encajo en lo que esperabas de mí. Que era un decepcionante para ti». El corazón de Carlos se detuvo. Esa era la herida que había estado corriendo como una sombra entre ellos. Mientras su hijo hablaba, él empezó a descubrir su propia vulnerabilidad reflejada en las palabras de Diego, como si el mundo se tambaleara a su alrededor y él finalmente se diera cuenta de lo que de verdad importaba. Las lágrimas emergieron sin poder contenerlas en ambos. Era un momento que nunca había anticipado, pero también era un momento que ambos necesitaban. En ese instante, Carlos no solo entendió la magnitud de sus errores, se dio cuenta de que la redención era posible, comenzando desde esa conversación. Sin embargo, la revelación de Diego sobre su búsqueda constante de aceptación sumió a Carlos en un mar de preguntas y reflexiones sobre su propia identidad. Mientras su hijo seguía hablando, una nueva idea comenzaba a tomar forma en la mente de Carlos. ¿Sería posible transformar su propia vida, salir de sus hábitos autocríticos y abrazar sus vulnerabilidades? Esta duda se entrelazaba con un deseo de ser un mejor padre y un hombre más íntegro. Justo cuando la conversación parecía alcanzar un punto de inflexión, Diego mencionó algo que lo estremeció,
Me gustaría tener un espacio donde se acepten a todos, incluido a mí. Las palabras de su hijo resonaron profundamente en su interior y Carlos sintió que el peso de la responsabilidad crecía. ¿Podría ser él quien construyera un puente hacia esa aceptación? Con la conversación aún en desarrollo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un correo electrónico con el tema propuesta de cambio en la empresa. Bioenergía. Un nuevo desafío. La incertidumbre se apoderó de él nuevamente. Estaba claro que el camino hacia su redención personal tocaba mucho más que lo que había anticipado. ¿Podría fusionar su vida personal con su vida profesional, generando un cambio que atravesara ambas realidades? A medida que los pensamientos comenzaban a girar, Carlos comprendió que esta transición no solo lo afectaba a él, sino también a Diego. La pregunta que afloró en su mente, mientras su corazón palpitaba, se hizo aterradora: ¿el cambio que busco será suficiente para salvar a mi hijo y a mí mismo? El momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. Carlos se sentó en la mesa, los ecos de la conversación con Diego resonando en su mente. Había sentido el peso de las palabras de su hijo, y esa carga lo llevó a un profundo estado de autorreflexión. Como CEO de una próspera empresa de bioenergía, siempre había estado acostumbrado a tomar decisiones estratégicas, a desarrollar planes y a implementar cambios. Sin embargo, ahora se encontraba en un terreno completamente diferente, uno donde ni los números ni las métricas podían medir la intensidad de su dolor y el deseo de sanar la relación con su hijo. Después de la conversación, Carlos decidió dar un paso más allá. El empeño por ser un mejor padre le exigía ser más que un mero espectador en la vida de Diego. Tengo que escuchar más, se dijo a sí mismo. Comenzó a planear una serie de encuentros, no solo con Diego, sino también con otros en su entorno, aquellos que pudieran ofrecerle una nueva perspectiva sobre la paternidad y la aceptación. Buscó talleres, encuentros de padres y grupos de apoyo, todos recursos que le permitieran comprender mejor la lucha de su hijo. Cada paso que tomaba se convertía en un acto de rebeldía contra sus antiguos hábitos de cerrarse emocionalmente. Inscribirse en esos grupos no era nada fácil. Enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios le exigía romper con estructuras de pensamiento que había construido a lo largo de años. El primer taller fue particularmente difícil. Las historias que escuchó resonaban en él, reflejando sus propios miedos y anhelos. Aprendió sobre la importancia de crear espacios seguros, no solo para Diego, sino también para él mismo. El trabajo arduo no se limitó a los encuentros. Carlos dedicaba horas a reflexionar sobre su pasado, revisando cómo su enfoque del éxito había influido en su relación con su familia. La búsqueda de la perfección lo llevó a esperar lo mismo de su hijo, y ese modelo ya no era viable. Se detuvo a pensar en sus propias inseguridades, cuestiones que había relegado durante mucho tiempo y que ahora emergían con fuerza. Carlos empezó a experimentar momentos de revelación, descubriendo en sí mismo talentos ocultos relacionados con la empatía. Una vez más, se vio atrapado por la curiosidad y la necesidad de entender. Se propuso expresar más sus emociones a través de cartas, reflexiones que antes nunca tuvo el coraje de compartir. Comenzó a escribirle a Diego, mensajes llenos de honestidad y vulnerabilidad. Sus cartas eran un intento de construir un puente hacia su hijo, con la esperanza de que las palabras y los sentimientos fluyeran de la página a la vida real. Un día, mientras revisaba unos documentos en la oficina, se encontró con el correo de la propuesta de cambio en la empresa de bioenergía. La idea de experimentar con su empresa un enfoque más inclusive lo intrigó. ¿Y si introdujera prácticas internas que reflejaran el espacio seguro que deseaba crear para su hijo? Comenzó a imaginar iniciativas que promovieran la diversidad y la inclusión en su equipo, pero a la vez le pusieron de frente con un dilema moral. ¿Podía ser auténtico en los negocios y aún había aspectos de su propio ser que necesitaba aceptar y transformar? Esa noche, se sentó frente al ordenador y escribió un plan inicial, con la intención de presentarlo a su equipo.
Pero mientras lo hacía, un pensamiento lo invadió: ¿estoy realmente listo para dar este paso en mi vida personal y profesional? Podía sentir que arriesgaba mucho al desafiar las normas que siempre había respetado en el ámbito empresarial. La posibilidad de fracaso lo abrumaba, pero el deseo de ser un mejor padre le inyectó un nuevo sentido de propósito. En un momento reflexivo, sus dedos temblaron sobre el teclado. Decidió que no bastaba solo con escribirlo, debía discutirlo abiertamente. A medida que su mente se llenaba de ideas sobre cómo entrelazar su vida laboral con su viaje personal, una decisión empezaba a gestarse. Se daría la oportunidad de ser un innovador no solo en su profesión, sino también en su rol como padre. La incertidumbre seguía presente, pero Carlos comprendió que la transformación solo podía comenzar si se enfrentaba a sus propios miedos. Con un profundo aliento, presionó enviar en el correo con la propuesta y se levantó de su silla. Mirando por la ventana, el horizonte parecía brillante, pero la pregunta seguía presente, gravitando en su mente: ¿podría realmente hacer el cambio necesario para no solo salvar su relación con Diego, sino también definirse a sí mismo? En ese instante, sonó su teléfono. El nombre de Diego apareció en la pantalla, y Carlos sintió como su corazón latía con fuerza. ¿Sería esta la oportunidad de iniciar una conversación que pudiera cambiarlo todo? Se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Carlos respiró hondo antes de contestar la llamada. La voz de Diego, temblorosa y llena de emoción, atravesó la distancia y se instaló en su pecho con una mezcla de temor y esperanza. «Podemos hablar», fue lo único que su hijo pronunció antes de que la distancia se convirtiera en una sinfonía de silencios. Las palabras no bastaban en ese momento, era el instante que Carlos había estado esperando, la oportunidad en la que todo su trabajo y esfuerzo podían florecer. Se citó con Diego en una pequeña cafetería, un lugar que había sido testigo de múltiples encuentros familiares, pero que con el tiempo se había convertido en un área de fricción silenciosa. Cuando vio a su hijo llegar, una oleada de emociones lo invadió. La ansiedad se mezcló con un deseo feroz de comprenderlo y apoyarlo incondicionalmente. Sin embargo, en el fondo, aún existía la sombra de la duda. ¿Estaría listo para enfrentar las conversaciones difíciles que se avecinaban? Durante el encuentro, cada sorbo de café era un intento de amortiguar el peso de las palabras que ambos cargaban. Carlos se sintió vulnerable, pero a la vez, preparado. Compartió con Diego sus cartas, aquellas que nunca imaginó que tendría el coraje de mostrar. En cada línea, expuso sus temores, su deseo de ser un padre presente y su lucha por reconciliar su vida profesional con sus errores pasados. «No hay un manual para esto», admitió, su voz temblando. «Pero quiero aprender, quiero que me enseñes». Diego, sorprendido por la honestidad de su padre, comenzó a abrirse también. Habló sobre sus miedos, sus inseguridades y cómo se había sentido aislado en su propia familia. La conversación comenzó a fluir, y ese intercambio se convirtió en una danza entre lo doloroso y lo sanador. Carlos entendió que cada palabra de su hijo era una invitación a profundizar, a involucrarse, a crear conexiones auténticas. Mientras la conversación avanzaba, Carlos sintió cómo la visión de su vida profesional comenzaba a entrelazarse con su nuevo enfoque como padre. Si en la empresa había sido un líder que guiaba innovaciones y cambios, en su casa necesitaba ser un guía emocional. Cada proyecto que había implementado en su campo requería de comunicación, apertura y un espacio donde todos pudieran expresar sus ideas sin temor. Era momento de aplicar esos principios en su hogar. Decidió que la reunión no sería solo una conversación aislada. Con determinación, comenzó a planear cómo querría que se sintiera su hogar, un espacio seguro, donde la aceptación y el amor dominaran. Sin embargo, también sabía que esto requeriría un cambio en su propia perspectiva. Si quiero que Diego se sienta escuchado, debo aprender a escuchar de verdad, reflexionó. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta lo perseguía mientras su hijo esperaba respuestas.
Al finalizar la reunión, ambos sintieron un enlace renovado. Sin embargo, había un punto crucial que no podía ignorar: cómo equilibrar este nuevo entendimiento con su rol de CEO. Carlos comenzó a contemplar la idea de implementar cambios en la cultura organizacional de su empresa, inspirando un ambiente inclusivo y compasivo que reflejara sus deseos personales. Sabía que no sería fácil, pero la sensación de que la transformación de su vida familiar podría acarrear cambios significativos en su carrera lo emocionaba. Sin embargo, mientras Carlos abandonaba la cafetería y se dirigía a su coche, un nuevo dilema lo confrontó. ¿Podía ser el padre que Diego necesitaba y, a la vez, llevar a cabo la evolución que su empresa necesitaba? Su mente giraba en torno a una pregunta más profunda: ¿realmente tenía el poder de ser el agente de cambio que tanto anhelaba ser en ambos mundos? La incertidumbre lo seguía, pero también la firmeza de sus intenciones. En ese instante, con el rostro de su hijo aún fresco en su mente, decidió que el próximo paso no se limitaría a su hogar. A la mañana siguiente, prepararía una presentación para su equipo sobre las nuevas políticas inclusivas, marcando así el comienzo de una revolución personal y profesional. Carlos encendió el motor del coche, dispuesto a desafiar lo que quedaba de su pasado. Pero en su interior persistía otra pregunta: ¿qué reacción tendría su equipo ante su propuesta? La duda pugnaba por salir, pero en su determinación encontró un resquicio de confianza. El verdadero desafío aún estaba por venir. El día siguiente amaneció con un aire cargado de posibilidades. Carlos llegó a su oficina con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada paso hacia su despacho resonaba como una oración que lo guiaba hacia la transformación que tanto deseaba, no solo para él mismo, sino para su familia y su empresa. En su oficina, el ambiente era conocido, pero, de repente, parecía un campo de batalla. Las sillas, las mesas y los gráficos en las pantallas se convirtieron en un reflejo de la lucha interna que enfrentaba. Se sentó y abrió su portátil, donde la presentación aún no estaba culminada. La diapositiva en blanco le parecía, ahora, un espejo de su propia incertidumbre. ¿Estaba preparado para poner en marcha una nueva era de comunicación y aceptación con su equipo? Mientras pasaba las diapositivas que había esbozado, la historia personal de Diego comenzó a amalgamarse con la misión de la empresa. Pensó en cómo las políticas inclusivas podrían abrir espacios seguros para todos los empleados. Su mente empezó a fluir con ideas: crear grupos de apoyo, establecer capacitaciones sobre diversidad y quizás, incluso un compromiso público que demostrara la filosofía empresarial que deseaba establecer. La idea de abrirse ante su equipo era aterradora. La cultura corporativa había sido tradicionalmente rígida, y muchos de sus colegas eran escépticos sobre la necesidad de cambios de este tipo. Carlos hizo un esfuerzo consciente por apartar ese miedo. «Debo ser un modelo a seguir», razonó. Si él quería que su relación con Diego se basara en la honestidad y la aceptación, debía incorporar esos mismos valores en su rol de líder. Se dedicó a crear la presentación, integrando no solo objetivos de negocio, sino también su propia narrativa. Al incluir su experiencia personal, sentía que, aunque podría mostrar vulnerabilidad, se acercaba auténticamente a su equipo. Con cada diapositiva que llenaba de estadísticas sobre la importancia de la diversidad en el lugar de trabajo, también añadía fragmentos de su historia como padre, su deseo de mejorar y la lucha por comprender a su hijo. La sala de conferencias estaba llena cuando Carlos presentó su propuesta. Un aire tenso se posó sobre los asistentes, quienes eran en su mayoría hombres y mujeres de negocios, acostumbrados a un estilo de liderazgo autoritario. Cuando comenzó a hablar, su voz vibraba con sinceridad. Compartió su camino como padre, la conversación con Diego y cómo ésta había iluminado la necesidad de un cambio tanto personal como profesional. Las miradas variaban entre sorpresa y desdén, hasta que comenzó a ver los primeros rostros suavizarse. Las preguntas se plantearon: ¿por qué deberíamos hacerlo? ¿Esto es realmente importante para nuestros resultados?
y algunas parecían más orientadas a retar su nueva visión que a buscar entendimiento. Pero Carlos no se mostró amedrentado. Debatió, explicó, incluso se atrevió a ser más vulnerable, compartiendo sus temores sobre la aceptación de Diego. Finalmente, cuando concluyó la presentación, un profundo silencio reinó en la sala. Carlos sentía la adrenalina fluir, había puesto su alma en el intento y ahora debía enfrentar los posibles resultados. Es nuestra responsabilidad como líderes promover un entorno donde cada individuo se sienta seguro y valorado. Un equipo unido no solo es más productivo, sino que también es más innovador, y no se trata solo de la rentabilidad. Se trata de ser humanos, declaró con aplomo. Sin embargo, el aplauso que esperaba llegó de forma mezclada. Algunos colegas aplaudieron con entusiasmo, pero otros permanecieron sentados, visiblemente escépticos. Una voz surgió entre la multitud: Carlos, esta es una buena intención, pero no es fácil cambiar la cultura que hemos mantenido. No todos están listos para esto. El comentario atizó un fuego interno en Carlos. Por un momento, se sintió vulnerable nuevamente, planteándose si realmente había sido demasiado ambicioso. Pero recordó a Diego, su lucha personal, y cómo había perseverado para encontrar su propia voz. Prosiguió, con un tono firme: pero esto no es solo sobre mí o sobre ustedes, es sobre todos nosotros. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crear lo que queremos ver. Si somos lo suficientemente capaces de enfrentar la adversidad en un entorno laboral, ¿realmente no podemos hacer lo mismo al interior de nuestras propias vidas y familias? Mientras su legítima convicción resonaba en la sala, Carlos sabía que este era solo el primer paso de un largo camino. La resistencia sería inevitable, pero había encendido la chispa del diálogo. Ya no solo se trataba de transformar su relación con Diego, sino de la posibilidad de generar cambios en la cultura empresarial. Mientras se retiraba de la reunión, la inquietud lo invadió nuevamente. ¿Cómo podría ganar el apoyo necesario para implementar estas ideas y realmente hacer una diferencia? Sabía que tendría que actuar y prepararse para una serie de conversaciones difíciles. El riesgo era alto, pero en su corazón llevaba una certeza renovada. Como en su relación con Diego, el cambio llevaría tiempo y esfuerzo, pero estaba decidido a seguir ese camino, sin importar los embates que se presentaran. Y así, con la intensidad del desafío sobre sus hombros, indagó en su mente si realmente estaba preparado para lo que vendría. ¿Quién se alinearía con su visión, y quién se opondría con mayor fuerza a este nuevo orden que intentaba establecer? La batalla por su legado personal y profesional apenas comenzaba. El día siguiente a la presentación, Carlos se despertó sintiéndose más pesado de lo habitual. El eco de las reacciones en la sala de juntas todavía resonaba en su cabeza. Sabía que había despertado algo en su equipo, pero ¿sería suficiente para sostenerse? Estaba claro que la resistencia sería un adversario formidable, y la incertidumbre comenzaba a carcomer su optimismo. Mientras se preparaba para el día, cada punto en su rutina se volvió un reflejo de su preocupación. Se miró en el espejo, notando las ojeras que le recordaban las largas noches de planificación. Soy un guerrero, se dijo a sí mismo, aun cuando la visión de los rostros escépticos lo seguía persiguiendo. La imagen de Diego, buscando aceptación y apoyo, se volvió su faro, impulsándolo a actuar. En el trabajo, Carlos preparó un cronograma de reuniones individuales con los miembros clave de su equipo. Quería explorar sus pensamientos y sentimientos sobre la presentación. Pensaba que tal vez las conversaciones personales le permitirían sembrar las semillas de un cambio más profundo. Tenía claro que no se trataría solo de convencer a los escépticos, sino de escuchar y entender sus miedos. La primera conversación fue con Clara, su mano derecha, alguien en quien siempre había confiado. Al principio, su abordaje fue cauteloso, ella solía ser directa, pero hoy había un matiz de desconfianza en su actitud. Carlos, respeto tu sinceridad, pero estas ideas son un salto arriesgado.
En nuestra industria, no podemos permitirnos ser diferentes, afirmó, lo que lo hizo sentir como si un balde de agua fría le hubiera caído encima. Pero, Clara, ¿de verdad crees que ser diferente es un obstáculo? Interrumpió Carlos, consciente de que su voz temblaba. ¿No piensas que podemos ser un modelo a seguir, no solo en términos de resultados, sino como seres humanos? Esto podría cambiar la forma en que el mundo ve a nuestra empresa. Se dio cuenta de que sus palabras carecían de la convicción esperada, la presión de la deuda emocional lo invadió nuevamente. La conversación avanzó, sin embargo, un aire tenso permaneció. Después de un intercambio de argumentos, Carlos supo que debía tomar una decisión difícil, mostrar su sinceridad completa o equilibrar lo que los demás esperaban de él como líder. Se sintió atrapado, una palabra en falso podría hacer que todo se desmoronara. Finalmente, con un hilo de coraje, compartió una experiencia íntima sobre cómo su familia había luchado con la aceptación de Diego. Clara, reconociendo la vulnerabilidad, bajó la guardia y comenzó a abrirse también. Las siguientes reuniones revelaron temores similares en otros miembros del equipo. Cada conversación era un desafío mental, pero cada pequeño avance lo llenaba de esperanza. A través de su vulnerabilidad, Carlos descubría un sentido de comunidad que antes nunca había existido. Cada palabra compartida rompía un muro y abría una puerta hacia nuevas dinámicas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que también había renuencias que parecían resistentes a cualquier intento de apertura. Una tarde, mientras meditaba sobre estos encuentros, un correo llegó a su buzón. Era de uno de los directores más jóvenes, Santiago. Carlos, he estado pensando en lo que dijiste. ¿Pudiste reflexionar sobre lo que pasaría si organizamos una serie de talleres sobre diversidad y aceptación? Proponía. La idea parecía fugaz, pero la resonancia de sus palabras provocó un respiro profundo. Era el principio de algo más grande. Entusiasmado, inmediatamente respondió afirmando la propuesta y sugiriéndole que se uniera a él en la planificación. Sin embargo, sabía que todavía faltaba mucho por hacer. Mientras cerraba la computadora, comenzó a cuestionarse, ¿qué pasaría si no logramos el apoyo necesario? ¿Y si las semillas que estoy plantando ahora no crecen? La presión del tiempo y su ambición chocaban contra la ingrata realidad de que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. El cielo comenzaba a nublarse cuando Carlos salió de la oficina, reflejando su incertidumbre. A medida que se dirigía a casa, se dio cuenta de que estaba en medio de un cruce de caminos. ¿Se atrevería a ir más allá de lo que ya había compartido? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para transformar no solo su vida sino también la de su hijo? Una pregunta resonó en su mente, llevándose el aire de su pecho. ¿Está dispuesto a arriesgarlo todo por lo que realmente cree? De repente, Carlos se sintió atrapado en un nuevo dilema. No solo se trataba de su carrera, sino de su legado como padre y líder. En un intento por calmar su nerviosismo, reafirmó su determinación. Pero, antes de dar el siguiente paso, sabía que debía enfrentar un aspecto más oscuro de la resistencia, su propio temor a la confrontación. Ahora, más que nunca, el cambio necesitaba empezar desde adentro. ¿Se atrevería a confrontar sus propias inseguridades y llevar la carga de su transformación más allá de su círculo inmediato? La vida lo retaba a revelarse y, tal vez, esa revelación cambiaría no solo su mundo, sino también el de Diego. La tormenta que se avecinaba prometía ser monumental y el tiempo apremiaba. Con la luz tenue del atardecer colándose por la ventana, Carlos se sentía aún más pequeño en medio del torrente de pensamientos que lo asediaban. La idea de organizar talleres sobre diversidad y aceptación podía ser la chispa que encendiese la transformación que tanto anhelaba, pero el miedo seguía siendo un lastre pesado en su mente. Cada paso que daba parecía tambalearse entre el impulso de innovar y la carga del rechazo. Decidido a diseñar un plan concreto, organizó sus pensamientos mientras disfrutaba de un café en su cocina.
Notó cómo el aroma era un alivio temporal ante la tormenta interna que lo consumía. Se preguntaba, ¿cómo puedo empoderar a mi equipo para adoptar cambios significativos? ¿Qué herramientas necesito armar para convertir mis inquietudes en acciones contundentes? La respuesta no era sencilla. Carlos se vio obligado a confrontar sus propios miedos. En lugar de dejar que el temor lo paralizara, un pequeño destello de determinación lo impulsó a escribir una lista de posibles temas para los talleres. Se detuvo en cada uno de ellos y reflexionó sobre cómo impactarían no solo en la cultura laboral, sino también en su propia filosofía de vida. La vulnerabilidad como fortaleza, anotó, y sintió que esa declaración resonaba profundamente en su interior. Mientras organizaba ideas, soñó con un espacio donde la apertura y la aceptación no solo fueran conceptos, sino una verdadera vida compartida entre colegas. Sus pensamientos se volvían cada vez más claros. Quería crear un entorno donde las experiencias de vida de cada individuo valieran algo y el peso de las inseguridades se pudiera aliviar. Pronto se dio cuenta de que, para poner en marcha su idea, necesitaría un equipo de apoyo. Quizás la clave estaba en formar un pequeño grupo que pudiera avanzar hacia esta nueva visión. Sin pensarlo dos veces, comenzó a contactar a colegas, extendiendo su iniciativa con las mismas conversaciones abiertas y sinceras que había cultivado en las reuniones anteriores. Esta vez, buscaba no solo voz, sino manos dispuestas a trabajar junto a él. La propuesta de Santiago había sembrado una semilla que comenzaba a crecer. En los días siguientes, observó un cambio sutil pero poderoso en su equipo. La gente comenzaba a hablar más abiertamente, a compartir anécdotas que antes guardaban en lo profundo. Entre esos intercambios, Carlos sintió que la resistencia se fragmentaba, y la posibilidad de un cambio real parecía asomarse a la distancia. Sin embargo, no todo era color de rosa. Aún existían aquellos con miradas críticas. ¿Aguantarían el empuje del cambio que él promovía? Ya en la oficina, una mañana, decidió reunirse nuevamente con Clara. La tensión anterior había dado paso a un mutuo respeto, valioso y frágil. Clara, he pensado en la respuesta que muchos tienen a nuestras propuestas, comenzó a decir, sintiendo cómo su corazón latía con vigor. Quiero que tú seas parte de este pequeño grupo que estamos formando. Necesito tu experiencia y tu voz. Ella lo miró, reacia al principio. Carlos, estoy contigo, pero debo advertirte que la oposición no es fácil de enfrentar. Algunas personas no están listas para abrirse, y el miedo puede ser contagioso, expresó. Las palabras de Clara lo golpearon. La voz interior que a menudo le decía que era un guerrero ahora cuestionaba su capacidad para vencer las sombras del escepticismo. Sin embargo, había algo diferente en su enfoque. En lugar de la presión de demostrar su valía, se concentraba en la autenticidad de la comunicación. Había comenzado a entender que ser un líder no necesariamente significaba tener las respuestas, sino estar dispuesto a explorar juntos el camino hacia el cambio. A medida que llenaba la pizarra con más ideas y propuestas, la urgencia de hacerlo pronto se hacía inminente. Carlos sabía que cada día contaba y que su pasión había comenzado a resonar en algunos corazones del equipo. Sin embargo, el eco de las risas burlonas de algunos colegas escépticos lo perseguía, y esa posibilidad de fracaso comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si todo se desmoronaba? ¿Y si fallaba al no lograr que el cambio se afianzara? Con cada nuevo día y cada interacción, su confianza se erguía y caía como una marea. El desafío no solo se trataba del cambio profesional, sino de su transformación personal y su papel como padre. La combinación de esperanzas y dudas podía ser devastadora. Una noche, al mirar a Diego dormido, Carlos se sintió desgarrado. Estoy luchando por ti, pero ¿seré capaz de hacerlo? El teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Santiago. Carlos, he recibido comentarios entusiastas sobre la idea de los talleres. La gente empieza a hablar.
¿Nos reunimos para repasar y preparar el primer encuentro? La relevancia de ese mensaje cayó como un mazo, el camino hacia adelante estaba preparado. Sin embargo, el temor a lo desconocido lo invadió nuevamente. Por primera vez se dio cuenta de que no solo luchaba contra las dudas externas, sino también contra las inseguridades que aún lo ataban. Mientras la noche se cerraba a su alrededor, la pregunta seguía hinchándose en su mente: ¿estaré dispuesto a confrontar estos miedos, no solo en mi trabajo, sino también en mi vida personal? La línea divisoria entre su vida como profesional y como padre se volvió cada vez más borrosa, y Carlos sabía que su viaje apenas comenzaba. La revelación de su verdadero ser estaba al alcance de su mano, pero el abismo entre él y sus temores seguía siendo profundo. ¿Tendría el coraje de saltar? Carlos se despertó antes de que el sol asomara por el horizonte, sacudido por una mezcla de incertidumbre y determinación. La noche anterior, el mensaje de Santiago había crujido en su mente como un eco persistente, retumbando en cada rincón de su ser. Tenía que actuar, ya no podía permitirse el lujo de posponer sus sueños. Sin embargo, esa urgencia convivía con un profundo miedo: ¿y si fracasaba? Tomando una respiración profunda, decidió que la primera acción sería prepararse emocional y mentalmente para la reunión. Salió del departamento, caminando sin rumbo por las calles tranquilas. El amanecer prometía un nuevo día, pero en su interior una tormenta se gestaba. Se preguntaba si realmente podía transformar su equipo o si solo estaba construyendo castillos en el aire. Aquellos pensamientos se arremolinaban como nubes oscuras, complicando su claridad. En el camino hacia la oficina, notó un café que había ignorado en su rutina diaria. Decidió hacer una parada, ansioso por un impulso. Con una taza caliente en la mano, se sentó a un lado de la ventana, observando la vida cotidiana de los transeúntes. Sin embargo, su mente no dejaba de girar en torno a la idea del taller. Un taller que no solo trataba de diversidad, sino que debía abrazar la aceptación y fomentar un diálogo real. Mientras reflexionaba sobre las respuestas que había recibido, una revelación comenzó a emerger: no se trataba solo de hacer un cambio en el ámbito laboral, sino de tocar las vidas de aquellos que trabajaban con él. Se dio cuenta de que cada uno de sus colegas traía consigo historias únicas y vulnerabilidades ocultas. Sus agendas estaban llenas de retos, y quizás, al abrir ese espacio, también podría sanar partes de su propia vida que había dejado en un rincón oscuro. Llegó a la oficina y se encontró con Santiago. «Carlos», dijo él, con una sonrisa. «Los comentarios que recibí son alentadores, pero también he escuchado que algunos están más reacios». La realidad de los críticos resonó en su mente, una sombra más que se agregaba a la carga. Santiago continuó hablando sobre la necesidad de mantener el impulso, pero Carlos ya estaba en otro lugar. A medida que se sentaban a discutir, comenzó a ensayar mentalmente su discurso, una mezcla de aspiraciones y vulnerabilidades. «Esto es más que un taller, Santiago. Es un viaje hacia la aceptación verdadera. Necesito que entendamos que no se puede forzar el cambio, solo debemos ofrecer el espacio para que todos se sientan seguros», explicó, sintiendo cómo su voz crecía en convicción con cada palabra. Santiago asintió. «Eso es lo que necesito escuchar. Veamos cómo podemos estructurarlo». Carlos notó que, por un instante, incluso la ansiedad se disolvía ante la posibilidad genuina de hacer un impacto. Pero los pensamientos escépticos continuaban acechando en la distancia, como fantasmas que amenazaban con regresar. No podía evitar preguntarse: ¿y si no era suficiente? ¿Qué pasaría si se encontraban con la resistencia que había temido desde el principio? Así, decidió crear un espacio para la apertura, creando una sesión donde sus colegas pudieran expresar sus temores sin filtros. Se le ocurrió que la vulnerabilidad debía ser recíproca. Si voy a hablar de aceptación, debo comenzar por aceptar también mis propias inseguridades, pensó, mientras una oleada de coraje templaba sus primeras nerviosas decisiones.
Este enfoque no solo era innovador, también era el primer paso hacia su propia sanación. La reunión se programó para la próxima semana y Carlos sintió que, aunque el miedo apenas comenzaba a amainar, un nuevo tipo de esperanza se afianzaba en su pecho. Cada miembro que se uniera a esa conversación sería una gran victoria para todos. Pero justo en el momento de ese destello de coraje, el malestar resurgió. El día del taller se acercaba rápidamente, y mientras revisaba sus planes, se sintió abrumado por la duda. La ansiedad dibujaba sombras sobre sus decisiones y el temor de decepcionarse a sí mismo y a su equipo lo inmovilizaba. En su mente se proyectaba una imagen de fracaso, y en aquella imagen distorsionada, todos los rostros de sus colegas se tornaban oscuros y críticos. El día previo al taller se tornó un mar de confusión. La idea de exponer sus inseguridades ante su equipo amenazaba con ahogar las esperanzas que había comenzado a construir. ¿Qué pasaría si, al compartir su vulnerabilidad, solo sembraba más dudas y desconfianza? Carlos sabía que enfrentar ese abismo sería doloroso, pero no tuvo más opción que mirar profundamente hacia su interior. Mientras apagaba las luces de su oficina esa noche, una pregunta lo asaltó: ¿estoy listo para enfrentar el temor, no solo en el trabajo, sino también en mi rol de padre? Esa dualidad en su vida lo perseguía y sabía que, al dar el paso hacia el taller, se jugaba más que su carrera, se jugaba la aceptación de sí mismo como un hombre, un padre y un líder. Mientras cerraba la puerta, consciente de que la oscuridad de la incertidumbre lo seguiría, una chispa de claridad brilló: quizás no tenga todas las respuestas, pero sí estoy dispuesto a buscar el camino junto a ellos. En ese momento, decidió no ceder ante el miedo, pero el eco de sus cábalas lo atormentaba. ¿Sería capaz de enfrentar sus propios fantasmas y, en el proceso, sanar las heridas que había cargado tanto tiempo? La respuesta aún estaba en el aire, lista para ser revelada cuando menos lo esperara. Carlos despertó con un renovado sentido de claridad. La nublada incertidumbre que había oscurecido su mente durante los últimos días parecía desvanecerse al recordar los momentos significativos compartidos con Diego. Su lucha por la aceptación no solo como padre, sino también como líder, comenzaba a tomar forma. Esa mañana, mientras se vestía, se prometió ser un testimonio de que el cambio es posible, tanto en lo personal como en lo profesional. El día del taller había llegado. Con el cronograma en la mano, se dirigió a la sala donde sus compañeros lo esperaban. Las sillas estaban dispuestas en un círculo, removiendo la rigidez de una reunión típica. Al entrar, sintió la energía en la sala, una mezcla de curiosidad y escepticismo. Pero esta vez, no iba a permitir que el miedo dominara. Recordando la valentía de Diego, dio un paso adelante. Gracias por estar aquí, comenzó, consciente de que su voz podría ser el primer hilo que hilvanaría el encuentro. Hoy, vamos a explorar no solo el concepto de diversidad, sino cómo podemos crear un espacio seguro para todos. A medida que hablaba, su sinceridad se evaporaba en la sala, comenzando a romper las murallas de resistencia que aún existían. Al abrir el debate, observó cómo algunos rostros se iluminaban, mientras otros seguían reacios. Decidió comenzar su propio relato. Compartió su experiencia con Diego, cómo la lucha por la aceptación de su hijo lo había llevado a cuestionar su propia identidad y rol como padre. Las palabras fluyeron, no solo como un ejercicio de humildad, sino como un acto de autenticidad inquebrantable. Quiero aprender de ustedes, quiero que todos se sientan escuchados, confesó. Con cada historia que emergía, la sala se transformaba. Uno a uno, sus colegas comenzaron a abrirse, compartiendo sus temores y experiencias. En ese intercambio, Carlos sintió que las sombras que lo había atormentado comenzaban a desvanecerse. El taller no era solo una plataforma para dialogar sobre diversidad, sino un monumento a la empatía y la conexión genuina. La participación creció hasta convertirse en una sinfonía de voces, una convergencia de realidades que antes habían permanecido en la penumbra. La magia del momento lo impactó.
No solo estaban hablando de conceptos abstractos, estaban tejiendo historias que reflejaban su humanidad compartida. Esa conexión lo llenó de optimismo, un sabor nuevo al éxito. El cambio que había deseado ardía en el aire. Después de varias horas intensas, el taller concluyó. Carlos miró a los rostros de su equipo, cansados pero llenos de un nuevo propósito. Esto es solo el comienzo, dijo, reconociendo el camino que aún les quedaba por recorrer. El eco de los aplausos resonó como un compromiso colectivo. Había alcanzado no solo su objetivo profesional, sino que había abierto un pasaje emocional que transformaría su entorno laboral. Cuando Carlos volvió a casa esa noche, la casa pareció cobrar vida. Al abrir la puerta, encontró a Diego esperándolo. «Papá, me enteré de lo que hiciste hoy. Estoy orgulloso de ti», dijo su hijo con una sonrisa que destellaba aceptación. La conexión entre ellos había cambiado, se sentían más cerca, ambos con un nuevo entendimiento. La lucha no había sido en balde. Mientras se sentaban juntos, Carlos comprendió que su transformación no había sido solo un acto de redención, sino el inicio de un viaje compartido, uno que los unía más que nunca. Reconoció cómo esa valentía no solo había iluminado su relación con Diego, sino que también había permitido la creación de un espacio seguro en su lugar de trabajo. Carlos, pensando en lo logrado, se sintió contento. La presión que había sentido al principio se había desplazado a un lugar de confianza y autoridad renovada como líder. Estaba decidido a seguir promoviendo la inclusión en su empresa, entendiendo que la verdadera fortaleza radica en la vulnerabilidad. Mientras Diego hablaba sobre sus propios desafíos, Carlos sonrió para sí mismo. Había conquistado sus miedos y había logrado un cambio tangible en su vida personal y profesional. Ahora, era un hombre que celebraba tanto sus victorias como sus vulnerabilidades, un padre que había encontrado su lugar en el nuevo y valiente mundo que ambos estaban construyendo juntos. Si tú también sientes que es momento de abrazar tus propios miedos y transformarlos en poder, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras historias emotivas que inspiran y transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber de ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta concluyente transformación. La verdadera valentía comienza en el corazón,